Hola, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte nuevamente. El presente video es para explicarte las diapositivas que previamente te han sido enviadas al grupo de WhatsApp. Es para explicarte el tema denominado delitos contra la integridad corporal. Es el segundo video, espero que sea de tu utilidad. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a ver las diapositivas y darles una pequeña y breve explicación a cada una de ellas. Entonces, en la primera lámina que vemos, bueno, está el título del tema que nos toca analizar el día de hoy, denominado delitos contra la integridad corporal. En este caso, como hemos visto ya homicidio, bueno, pues ahora nos No, pues toca ahora ver nos toca ver lesiones. lesiones. La pregunta que nos Pregunta hacemos que es, nos ¿qué es la hacemos, integridad corporal? Bueno, pues pues, es es el ser humano tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. Entonces, ¿qué es la integridad corporal? Bueno, pues que el ser humano mantenga precisamente esta integridad corporal tanto en lo físico como en lo psíquico y en lo moral. Luego entonces cualquier afectación a lo material, es decir, cualquier afectación en alguna parte del cuerpo, en algún tejido, conlleva entonces a una afectación en la salud de las de las personas. personas. Algunos Algunos grandes grandes estudiosos, como estudios vemos en la siguiente lámina, han han clasificado clasificado los delitos penales que atentan contra la integridad corporal. Algunos de los más conocidos, pues vamos a tener el asesinato, el homicidio, el feminicidio, el aborto, las lesiones, violencia familiar, instigación al suicidio, podría ser abandono de un atropellado, y en general todas aquellas que nos establezca nuestro código penal o nuestros códigos penales, tanto a nivel nacional como a nivel estatal o en diversos países del mundo. Recordemos que los delitos que atentan contra la integridad corporal, bueno, pues es toda afectación hacia la persona, hacia lo físico de las personas, como comentamos en la primera lámina. Cualquier órgano o tejido, cualquier parte del del cuerpo. cuerpo, por ejemplo. Bueno, Bueno, como como ya ya vimos vimos el el homicidio, homicidio, ahora ahora nos nos toca tocaría ver entonces el homicidio. ¿Y qué es perdón, como ya vimos el homicidio, nos toca ver en este tema, pues que sería el delito de lesiones. ¿Qué es el delito de lesiones? Es también conocido como el daño que se le hace a una persona. La integridad corporal también es llamada integridad física o de salud, pero para ejemplos o más bien para el tema de la ley, el tema del procedimiento legal, bueno, nos estaremos expresando como la integridad corporal. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es la intención de que la ley ha establecido una serie de normas, leyes, para proteger el cuerpo humano en su forma más íntegra, no solo desde el aspecto físico o daño anatómico, sino también la afectación funcional. Bueno, pues el delito de lesiones, ser para ser delito, delito, recordemos que debe recordemos que estar debe estar establecido en una establecido en ley. una ley. En el En caso el del caso del artículo artículo 288 del Código Penal Federal, establece que bajo el nombre de lesión se comprenden no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda aquella alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si estos efectos son producidos por una causa externa. Entonces las lesiones, pues bueno, es toda alteración en la salud, es decir, toda aquella afectación corporal. Ahora bien, ¿qué es el daño anatómico? Bueno, pues puede ser una herida, como habíamos comentado. ¿Y qué es una la herida? lámina En la lámina pues nos precisamente describe pues el nos concepto describe de el herida. concepto de la herida, que en resumen establece que puede ser una llaga o un corte y principalmente originado pues por una contusión, un traumatismo, un instrumento cortante, punzante o contundente. Las lesiones desde el punto de vista jurídico, bueno, pues se tienen que realizar en Así en vida. cambio, Así en en cambio, medicina en forense, pues medicina forense, pues las lesiones se clasifican en dos grupos, como podemos ver en nuestra lámina. Las lesiones son causadas en vida y posteriormente cuando el sujeto pasivo ha perdido la vida, en este caso post-mortem.
¿Qué es la escoriación? Eh, Consiste principalmente, pues bueno, en arrancarle la piel, desgarrársela, gastarle la piel al sujeto pasivo. Establece la lámina que generalmente la escoriación es causada por el efecto de ciertas sustancias como ácido, fuego, agua o aceite a altas temperaturas. ¿Qué es una contusión? Bueno, pues una Una contusión mayucuyadura. es una mayucuyadura que ocasiona los instrumentos contundentes, es decir, un golpe como un arma blanca, un martillo o un jarrón. ¿Qué es una fractura? Bueno, pues es la ruptura de un hueso. Normalmente esto es causada por golpes, accidentes deportivos, caídas de alguna cierta altura. ¿Qué es una dislocación? Bueno, pues es la separación de su lugar de un hueso. Pero este no se rompe, sino que solo se separa del lugar donde debe de estar. ¿Qué es una quemadura? Bueno, pues es el efecto causado por el Corrosivas fuego o en por el sustancias tejido orgánico corrosivas en el tejido orgánico del sujeto pasivo, por supuesto. del sujeto pasivo, por supuesto. Entonces, Lo que hace al Código Penal para el Estado de Hidalgo, bueno, pues hay establece que lesiones comete el delito de causa a lesiones otro un daño el en que la salud. causa a otro un daño en la salud. Es decir, habla en todo lo que sería la salud de forma general. Y en el mismo artículo, bueno, pues nos establece la punibilidad que va a tener ese tipo de acción en tres fracciones, que va desde poner una multa de desde 10 a 50 veces hasta 7 años de prisión y multa, por supuesto. En Nos las siguientes establece láminas, bueno, la que propia ley nos ciertas establece particularidades. ciertas particularidades que el sujeto activo realice sobre el sujeto pasivo, lo cual estará incrementando la penalidad correspondiente, depende de las causas que esté Si realizando. dolosamente se lesiona a Ejemplo una de ello, mujer, si dolosamente se lesiona a una mujer, bueno, pues se le aumentará hasta una tercera parte de la punibilidad que corresponda por la lesión inferida. Así también si se lesiona a un hijo o al padre, bueno, pues también tendrá cierto aumento en la punibilidad. Muy bien. Bueno, pues puestos del recordemos delito que que existen hemos los estado presupuestos del viendo tanto en delito la que hemos clase de la estado viendo tanto en la clase de la teoría del anterior delito que como en la clase anterior que vimos el homicidio. Y la pregunta es, ¿quién es el utiliza sujeto activo? Bueno, pues es quien realiza la conducta típica, antijurídica y culpable. En este caso lo traducimos a quién puede realizar las lesiones. Bueno, pues la lámina nos contesta y dice que puede ser cualquier persona física, pues la ley no señala ciertas características, ni especiales ni particulares. Ahora bien, ¿quién es el sujeto pasivo? Recordemos, como lo habíamos comentado, solamente las personas pueden cometer delitos y solamente a las personas se les pueden cometer delitos. Entonces, el sujeto pasivo pues es toda persona física que supa una que se ve afectada en contra de su bien jurídicamente tutelado por el Estado. En las siguientes láminas se realiza la persona que no ha pregunta de nacido, es si decir, una persona que no ha nacido, es decir, que se encuentra en el vientre de su madre, puede sufrir una lesión. Bueno, en mi criterio personal yo establezco que sí. es considerada persona pues cuando Una nace. persona es considerada persona pues cuando nace, pero de cierta forma pues está formando en el vientre de su madre. Luego entonces una lesión debería ser castigada Que cuando se aún realiza se con una encuentra en el vientre persona de su madre. que aún se encuentra en el vientre de su madre, es decir, se debería tipificar ese tipo de lesión también. Del Muy delito bien, dentro de los encontramos presupuestos que del delito encontramos que se debe haber una afectación al objeto material y por el objeto supuesto al material objeto jurídico. El pasivo, objeto o sea que material la se funde con el sujeto pasivo, o sea que la persona física que recibe el daño de la conducta típica. Así que aquí se tiene por reproducido todo lo manifestado al estudiar el sujeto pasivo de este delito. Es decir, el sujeto pasivo es sobre quien recae la lesión. Y el objeto material, pues bueno, viene siendo la misma persona sobre la que sufrió la lesión. El objeto jurídico, pues bueno, no es otra cosa más que la afectación que se realiza en contra de la ley.
En este caso es la que se encuentra establecido en el Código Penal para el Estado de Hidalgo, que comentamos en láminas anteriores, es decir, porque la misma prohíbe que se realicen actos en contra de la salud, es decir, tutela la salud. Y el hecho de ir en contra de la salud, ocasionando una lesión, bueno, pues esto es... La siguiente lámina que estamos Recordemos viendo dice que cómo se clasifica ciertas el delito de lesiones. clasificaciones. Recordemos que tiene ciertas clasificación los delitos. Si se realiza por acción, si se realiza por omisión, por el número de personas que la realizan, por cuántos actos se realizan para cometer el delito, si el delito se realiza de forma instantánea, permanente o continua, si el delito existe una causa, un resultado material, en este caso pues encontramos lo que sería la lesión, si el delito pone en peligro el bien jurídico tutelado de la persona o solamente causa, o más bien, o causa un daño y demás que establece la lámina en la cual nos puede ilustrar realmente cómo se clasificaría el delito de lesiones. Si no recuerdan esta clase, bueno, pues remítanse a sus apuntes para que puedan ustedes mejorar el entendimiento respecto a esta lámina. En la siguiente lámina vemos cómo se ejecuta el delito de lesiones. Bueno, pues la ley no expresa ningún medio o forma especial para causar lesiones. Cualquier medio físico, químico, vegetal empleado, bueno, incluso por las fuerzas de la naturaleza o por las fuerzas físicas de una persona. Ahora bien, en la siguiente lámina vemos cuáles son los elementos de la teoría del delito. Bueno, en clases anteriores, incluso en la asignatura, se, se- se analizaron los elementos tanto positivos como negativos de la teoría del delito. Pues bueno, los elementos de la teoría del delito contra la integridad corporal, bueno, vienen siendo en su aspecto positivo, como siempre, la conducta, que ésta puede realizarse por acción o por omisión, la tipicidad, es decir, que se encuentre en algún artículo, que se encuentre en una ley, como lo vimos en láminas anteriores, la antijuridicidad, es decir, que vaya en contra de la ley que acabamos de analizar, y la culpabilidad, que pues bueno, va a ser el grado de reproche que el Estado realizará al sujeto activo por menoscabar, por hacer una afectación en contra de los derechos pues, del sujeto pasivo. Pero ¿qué pasa cuando existe elementos negativos en la teoría del delito? En este caso la ausencia de conducta, la tipicidad, alguna causa de justificación o alguna causa de inculpabilidad. Bueno, pues en este momento pues no tendríamos algún delito. Si no recuerdan esta clase que ya vimos, bueno, les pediría de favor que se remitieran a sus apuntes para que puedan tener un mayor entendimiento. En resumen de la presente lámina, entonces, si se da los elementos del delito en su aspecto positivo, tendríamos un delito contra la integridad corporal. Y si existe algún aspecto negativo, por ejemplo, la ausencia de conducta, bueno, entonces no estaríamos en la ausencia, no estaríamos en el supuesto de un delito contra la integridad corporal, así como alguna causa de justificación, alguna causa de inculpabilidad o incluso en la propia atipicidad. Entonces, ¿qué es la conducta en lo que sería el delito en contra de la integridad corporal? Bueno, el delito, pues, por la conducta es que el sujeto activo realice una acción o una omisión que tenga como resultado típico, pues, alterar la salud o causar algún Que daño que puede deje huella tratarse. material en el cuerpo humano, que puede tratarse de una afectación anatómica o funcional. Comenta la lámina que si el resultado fuera la muerte del pasivo, pues entonces no estaríamos en el delito de lesiones, en este caso, pues estaríamos hablando entonces ya de un delito de homicidio, es decir, sería atípico la lesión y sería típico el homicidio.
Ahora bien, analizamos la conducta en su aspecto positivo y en su aspecto negativo, bueno, pues tendríamos una Bueno, ausencia de no conducta, es está decir, presente, es la decir, no fue voluntad del voluntad sujeto de su. activo en causar una lesión, bueno, no estaba presente, es decir, no fue voluntad del sujeto Perdón, activo realizar no fue. esa conducta, esa acción, perdón, no fue voluntad del sujeto activo realizar esa acción, en consecuencia tendríamos una ausencia de conducta. Algunas clasificaciones de la ausencia de conducta, como ya lo hemos visto en clases anteriores, bueno, pues vemos la vis absoluta, la vis mayor, actos reflejos, sueño, sonambulismo e hipnosis. Un ejemplo para recordar lo que serían los aspectos negativos de la conducta, bueno, pues sería que una persona se encuentra en estado de sonambulismo, se levanta de su cama, por supuesto, se dirige al cuarto de un familiar, llega ahí y toma un bat, toma un martillo y lo golpea con ello en la cabeza, posteriormente regresa a dormir, regresa a la cama y pues no se acuerda absolutamente de nada de lo que realizó, causándole entonces a su familiar pues una lesión, es decir, una afectación en su salud. Bueno, y seguimos recordando lo que son los elementos de la teoría del delito, bueno, aplicados de forma particular al delito en contra de la integridad corporal, en este caso en contra del delito de lesiones. Bueno, ¿qué es la tipicidad? Pues es precisamente el encuadramiento de la conducta en el tipo penal descrito ya por la ley que hemos estado viendo. La parte medular del tipo penal, bueno, pues es quien altere o le cause un daño anatómico a una persona. En este caso, pues se traduce al delito de lesiones. Y en el aspecto negativo, pues sería la tipicidad, que es cuando la conducta en concreta pues no se adecua al tipo penal. Hace un momento recordábamos que si existen lesiones del sujeto activo hacia el sujeto pasivo y esas lesiones causan la muerte, bueno, no podríamos estar en el delito de lesiones. Sería atípico, tendríamos que tipificar o más bien analizar o realizar un juicio de tipicidad respecto al delito de homicidio. ¿Qué es la antijuridicidad? Bueno, pues ya recordemos que es todo lo contrario a derecho. Si el artículo, perdón, del artículo 140 establece que se comete el delito de lesiones, el que causa, o sea, es decir, el sujeto activo, que causa daño en el sujeto pasivo en su salud. Si nosotros, luego entonces, o si una persona eh, ataca en su salud al sujeto pasivo, estaremos yendo en contra de la ley, estando en contra de lo que dispone la ley. Luego entonces estaremos realizando una conducta antijurídica. Pero la conducta antijurídica puede tener alguna causa de justificación y esto es que las lesiones pueden presentarse eh, si alguien, en ejemplo, actúa en legítima defensa, pues puede causar lesiones. O también en estado de necesidad puede ocasionar lesiones. Un ejemplo de alguna causa de justificación sería la siguiente. En una familia, el papá está golpeando a un hijo con un cinturón muy fuerte, tanto que empieza a dejarle a lo mejor marcas, lo que se traduce a un delito de violencia familiar. Llega la madre, ve esta acción y bueno, toma un sartén de la cocina, se pone en la parte de atrás del papá del hijo y bueno, con el sartén le pega en la cabeza y lo deja desmayado y le causa a lo mejor una herida de aproximadamente 5 centímetros que lo deja inconsciente y tal vez sea trasladado hasta el hospital. Entonces aquí la mamá del niño, bueno, pues tendría una causa de justificación, si bien es cierto ocasionar lesiones en el cuerpo de su esposo, es decir, fue en contra de su salud, bueno, también tiene una causa de justificación por actualizarse a la mejor la hipótesis de un estado de necesidad.
El tercero y cuarto negativo, elemento de la teoría que es del la delito, culpabilidad. bueno, es la culpabilidad y por supuesto su aspecto, su aspecto negativo. ¿Y qué es la culpabilidad? Bueno, como ya lo hemos estado viendo, pues es el reproche que el Estado realiza a todas aquellas personas que atentan contra el bien jurídico, que atentan contra el bien jurídicamente tutelado de todos nosotros, de todas las personas. Recordemos que las lesiones, bueno, pueden realizarse de forma dolosa, es decir, con toda la intención de causar el resultado típico de lesionar al pasivo, o bien de realizar alguna lesión culposa, es decir, por negligencia o por no prever la situación, bueno, causemos alguna lesión. Un ejemplo de esto sería el ya muy ejemplo comentado, que una persona va conduciendo su vehículo, va en estado de ebriedad, una persona va sobre la avenida y esta persona, por no ir en estado de ebriedad, bueno, pues lo atropella causándole lesiones. Si nos damos cuenta, estas lesiones no fueron causadas de forma intencional, fueron causadas de forma culposa o imprudencial porque el sujeto activo, pues bueno, iba en estado de ebriedad. Y bueno, pues aspecto negativo de la culpabilidad sería la inculpabilidad. Algunos de los que ya hemos estado viendo, bueno, puede ser un caso fortuito, es decir, que por alguna situación Velocidad, fortuita, el mismo ejemplo, una persona va conduciendo su vehículo, respetando los límites de velocidad, manejando en perfecto estado de salud, no ha consumido ningún tipo de enervantes o bebidas alcohólicas y lamentablemente un camión pasa a su lado, se le cierra y él por tratar de esquivarlo, bueno, da el volantazo y atropella a una persona. En este caso estaríamos en un estado de inculpabilidad. El grado de reproche que le podría hacer el Estado o las autoridades al sujeto activo, bueno, pues no podría ser, sería nula, tendría que ser cero porque nos encontramos en una causa de inculpabilidad por actualizarse un caso fortuito. Bueno, hasta aquí la explicación del video del tema delitos contra la integridad corporal. Espero haya sido de tu utilidad. Nos vemos en el siguiente video. Que tengas un excelente día.